El Instituto Electoral del Distrito Federal anunció que la consulta ciudadana sobre el corredor cultural Chapultepec-Zona Rosa costará 7.400.000 pesos, por lo que solicitó una ampliación presupuestal a la Secretaría de Finanzas de la capital. Y para hablarnos de este tema, se encuentra con nosotros en el estudio de A Tiempo 21 el maestro Yuri Gabriel Beltrán Miranda. Él es consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Alejandra, buenas noches, me da gusto saludarte. Platíquenos, ¿cuándo se llevará a cabo esta consulta ciudadana sobre el corredor cultural Chapultepec-Zona Rosa? Se va a llevar a cabo el 6 de diciembre, podrán votar todos aquellos ciudadanos que vivan en la delegación Cuauhtémoc y tengan su credencial para votar vigente. Es el único requisito que se necesita. Credencial para votar vigente con domicilio en la propia delegación, efectivamente. Perfecto. ¿Y se instaló ya el comité por el sí y por el no? ¿Eso es correcto? Es correcto. El día de ayer instalamos los dos comités que van a estar dando expresión a las dos posiciones, a la que está favorable al corredor y a la que está antagónica al corredor. Esos dos grupos de ciudadanos van a estar elaborando una serie de materiales de difusión para que todos los vecinos que viven en la delegación Cuauhtémoc tengan toda la información completa para poder responder a la pregunta que en su momento se les haga cuando lleguemos a la consulta ciudadana del 6 de diciembre. Es decir, que solamente los ciudadanos que viven en esta delegación podrán participar o todos los ciudadanos de la capital. No, nosotros recibimos solicitudes para hacer esta consulta tanto del Consejo de Cuauhtémoc como de algunas colonias específicas de Cuauhtémoc, de tal suerte que lo que el instituto determinó es abrir la consulta a la delegación, pero hasta el momento no hemos recibido ninguna otra solicitud para hacerlo en algún otro punto de la capital. Consejero, y el pasado 8 de noviembre se llevó a cabo la consulta sobre el presupuesto participativo 2016. ¿Cómo nos fue respecto a la participación de la ciudadanía? ¿Acudieron a este llamado? Alejandra, esta es la quinta ocasión que hacemos un ejercicio de presupuesto participativo. Votaron aproximadamente 276,000 personas. Esa es todavía una cifra modesta si pensamos el umbral que quisiéramos alcanzar. Sin embargo, lo que nos tiene muy entusiasmados es que la cifra se ha mantenido en constante crecimiento. Para que te des una idea, la cifra que obtuvimos este año es 40% más grande que el año anterior, y la cifra de proyectos que propusieron los propios ciudadanos para ser votados en la consulta de presupuesto participativo es 60% más grande que el año anterior. Entonces, la verdad es que estas tasas de crecimiento sí parecerían indicar como que es un punto de inflexión en la curva de crecimiento de la participación ciudadana, y parecería como que los ciudadanos de la capital estamos haciendo este músculo ciudadano que nos permite involucrarnos cada vez de forma más contundente en la toma de decisiones sobre los asuntos que nos conciernen a todos. Consejero, ¿y al momento se tiene algún registro de quiénes participaron más, si fueron hombres, mujeres, jóvenes o adultos? No, todavía no tenemos esos datos, lo tenemos para el caso de las propuestas de proyectos. En el caso de los proyectos es importante mencionar, casi el 60% de los proyectos fueron promovidos por mujeres, y si uno se detiene a verlo con cuidado, pues la verdad es que es hasta normal que así sea, porque en muchas de las colonias de la Ciudad de México son las propias mujeres las que ejercen un liderazgo político, un liderazgo social, y entonces fueron ellas las que propusieron algunos de los proyectos, 60% contra 40%. Es una cifra contundente. En cuanto a los datos de votación, los iremos procesando poco a poco para ofrecértelos en una próxima emisión. ¿Y qué tipo de proyectos fueron los más atractivos para la ciudadanía? No sabemos hasta ahorita cuáles fueron los más votados. Los más propuestos tienen que ver con infraestructura y con obras. Estos dos rubros ocuparon casi el 70% de los proyectos votados. Actualmente el uso del Internet facilita muchos procesos, y en esta ocasión también se agregó el Internet a esta participación ciudadana. ¿Cómo les funcionó? El Internet ha tenido una tasa de crecimiento enorme. Nosotros estamos esperanzados a que ese sea en realidad el futuro del presupuesto participativo. Te decía yo que las tasas de participación en su conjunto crecieron 40%, pero en Internet crecieron más de 200%. La gente está como que agarrando más confianza a votar a través de medios no tradicionales como es el Internet. La boleta va a empezar a quedar en desuso, según veo yo, con el paso del tiempo,
muchos de los vecinos ya decidieron votar desde sus colonias, desde sus domicilios, desde sus oficinas, y al hacerlo tuvieron como mayor facilidad de hacerlo. Creo yo que el presupuesto participativo está sirviendo además como un laboratorio muy contundente de que el voto por Internet, que por cierto es una tecnología que está siendo piloteada por la Ciudad de México cada año, está funcionando muy bien, Alejandra. ¿Y cómo podemos conocer los proyectos que resultaron ganadores en cada colonia? El 20 de noviembre es el plazo límite que tenemos en el instituto. Lo vamos a dar a conocer al jefe de gobierno, a los delegados que tienen que implementar estos proyectos, y nosotros lo vamos a subir a nuestra página de Internet. Adicionalmente, hemos dispuesto a abrir un observatorio en Internet, en el cual vamos juntos con InfoDF y con la Contraloría de las Delegaciones de la Ciudad de México y con grupos académicos. La importancia de este observatorio es que la gente pueda contrastar los proyectos que ganaron en las elecciones del presupuesto participativo, lo que van reportando periódicamente los delegados y lo que cada quien ve en la realidad de su colonia o del barrio en el que viven, para poder ver efectivamente la consistencia entre que los proyectos que ganaron en las colonias sean efectivamente los que se construyan el próximo año. ¿Existe alguna fecha límite para que se lleven a cabo todos estos proyectos? Es importante señalar que los proyectos que ganaron hoy son proyectos que se van a hacer con recursos del próximo año. Es decir, que la fecha límite será el último día del 2016. El presupuesto participativo es el 3% del presupuesto que corresponde a las delegaciones de la Ciudad de México, de tal suerte que las colonias, las delegaciones lo que normalmente hacen es irlo calendarizando a lo largo del año para que no se quede recursos sin ejercer hacia el final del año. Consejero, algo muy importante, ¿de qué manera se le garantiza a la ciudadanía que estos proyectos se lleven a cabo en tiempo y en forma? Bueno, efectivamente, la manera más contundente es hacer transparente la ejecución de los proyectos. Creemos que este observatorio será definitorio para lograr esa confianza en la ciudadanía y que puedan ver cómo se están ejerciendo los proyectos. Por supuesto, hubo fases previas durante el ejercicio del presupuesto participativo que pudieron ser impugnadas ante el tribunal y algunos proyectos, algunas colonias fueron realmente impugnadas y estaremos esperando la resolución de esta autoridad jurisdiccional. Consejero, y por último, ¿se tienen pensadas acciones para lograr que el próximo año sea más la ciudadanía, más el número de ciudadanos que participen en este tipo de consultas? Te diría, Alejandra, hay cosas que funcionaron bien este año. Pensaría las alianzas estratégicas que hicimos con empresarios, con organizaciones sociales, con universidades, que nos ayudaron a difundir de manera creativa y de manera muy eficaz el presupuesto participativo. Eso lo queremos mantener para el próximo año, pero hay que hacernos cargo de una realidad que dice todavía falta mucha gente que no se anima a votar. Entonces, una de las estrategias que tenemos es que los proyectos que se van haciendo con el presupuesto participativo les vamos a poner una placa identificadora, porque normalmente la gente no sabe. La gente vea que eso fue a través del proyecto. Exactamente, como lo dice, a veces hay proyectos que son muy bonitos en las colonias, pero la gente no sabe que surgieron del proyecto del presupuesto participativo, efectivamente. Perfecto, consejero. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en A Tiempo 21. Gracias a ti. Muchísimas gracias.